vamos a empezar, ¿sale? Muy buenos días otra vez a todos y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie. Recordarán, la semana pasada hicimos un preámbulo solamente. La semana pasada dimos espacio para alcanzar a ver un tema independiente. Entonces el día de hoy vamos a retomar la serie, ¿verdad? De Un Camino Mejor, que trata acerca de dones y de ministerios, y vamos a continuar con el tema número 10, que es Sirviendo en Orden, la parte número 3. No hemos salido del versículo 28, ¿verdad? De primera a los Corintios 12, 28, no hemos salido de ahí, y yo creo que hoy tampoco saldremos. Entonces la semana que sigue veremos, ¿verdad?, qué es lo que... cómo se van dando las cosas. Pero yo les voy a pedir entonces que vayan por favor ahí a primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Ya en las semanas anteriores hablamos ya con mucha puntualidad con respecto a los apóstoles, ya tratamos con respecto a los profetas, y en esa línea vamos a continuar. El día de hoy estaremos viendo ese tercer grupo que menciona ahí, que son los maestros. ¿Sí? Dice en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y después ya hay otro grupo más heterogéneo. Pero déjenme leer ahí en el versículo 28 de 1 Corintios 12, dice así: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, dice luego milagros u obras de poder, también se lee así, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Aunque el texto literalmente no dice los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidades, los que ayudan y los que hacen esto, los que hacen... Me explico, aquí está hablando acerca de esa provisión, como mencionamos en el tema primero de Sirviendo en Orden, en la parte número 1, que es esa provisión de Dios para la iglesia, para todo lo que necesita en cuanto a la operación de la iglesia precisamente, y para la edificación de los creyentes. Entonces, aunque el texto no menciona los que hacen milagros, etcétera, etcétera, todo esto, ¿verdad?, pues es implícito que alguien lleva a cabo esas funciones dentro de la operación de la iglesia. Es decir, aunque no dice los que administran, ¿verdad?, literalmente tiene administraciones, ¿verdad? Entonces, pues hay distintas personas dentro de la iglesia que llevan una administración con respecto a algún área o de la generalidad de la congregación. Pero eso lo vamos a ver después. Hoy nos vamos a centrar en este punto, que son los maestros, que es algo muy importante dentro de la iglesia. ¿Sí? Precisamente esta figura que tiene ahí, repito, ya vimos apóstoles, ya vimos a los profetas, vemos ahora a los maestros. Ahora, fíjense bien, esta figura, cuando dice los maestros, comprende muy probablemente también a los pastores. Es decir, en la mente de Pablo, lo que Pablo está diciendo aquí, de hecho, podrían estar también incluidos los evangelistas, porque tanto los pastores como los evangelistas llevan una función de enseñanza hacia la iglesia. Pero ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un evangelista, pues no se trata de nada más que tenga la capacidad de predicar el evangelio, que lo incluye, por cierto, ¿verdad? Pero el asunto es de que la evangelización no corresponde a los evangelistas. ¿Ok? Cuando me refiero a la evangelización universal, es decir, el predicarle el evangelio a la gente, escúchenme bien, no corresponde, no está circunscripto a los evangelistas nada más. Es decir, la evangelización universal es una responsabilidad que tiene cada creyente. Toda la iglesia tiene esa responsabilidad de predicar el evangelio. No decir, bueno, pues es que los pastores pues pastorean, ¿verdad? Los profetas pues profetizan, los apóstoles pues apostolean, ¿verdad? O como, pero
pero los evangelistas pues son los que evangelizan. No, ahorita me voy a detener un poquito ahí, ¿verdad? Quiero tomar este ministerio del evangelista y van a ver por qué va incluido, por qué se considera como incluido dentro de los maestros. En la lista que nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, se refiere a los 5 ministerios, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a detener un poquitín más ahí, pero menciona, repito, apóstoles, profetas, evangelistas y luego dice pastores y maestros. Ahorita voy a ir para allá. Entonces, aquí en esta lista de Corintios, que no es una lista adicional, que no es una lista aparte de la que se menciona en Romanos, de las cosas que se mencionan en la carta a los Efesios y en otras partes de las Escrituras, ¿sí? Sí deja muy claro que son grupos de enseñanza. Un maestro, ¿qué es lo que hace? Enseña. Ahora, póngame atención en esto, por favor. El don de evangelista es precisamente, y cuando digo aquí el don de evangelista, acuérdense, los dones del Espíritu son una cosa, ¿ok? Esas son habilidades sobrenaturales, son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a quien Él quiere y que reparte como Él quiere. Todos los creyentes tenemos dones, ¿está bien? Sí estamos claros con eso, ¿verdad? Todos estamos con ello. Entonces, todos tenemos algún don, que no lo sepamos, que no lo tengamos por ahí ubicado, eso corre por cuenta de nosotros y eso es otro asunto. Pero cuando nos referimos al don de evangelista, los ministerios, esos que se mencionan, y estos primeros 3 grupos que están ahí, tienen que ver con los dones de Cristo para la iglesia. Entonces, repito, los dones espirituales son capacidades, son habilidades sobrenaturales para ejercer una función dada por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero los dones de Cristo a la iglesia no son capacidades propiamente. Los dones de Cristo para la iglesia son personas, son ministerios que operan capacitados, ¿verdad? Por un lado, ciertamente por los dones que el Espíritu Santo da para que se realice eso que el Señor, que se pueda llevar a cabo el desarrollo del ministerio al cual el Señor les llamó. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, repito, el don de evangelista es dado para discipular a los recién convertidos esencialmente. Si pudiéramos apagar todos el micrófono, se los agradecería. Gracias. Entonces esencialmente es para discipular a los nuevos creyentes, porque el mandato que está en Mateo 28 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, todas las cosas que yo los he mandado, ustedes que ya les predicaron, ustedes que ya les enseñaron, o sea, que ya abrazaron el evangelio, ahora ustedes enséñenles todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. ¿Sí estamos aquí? Entonces, eso es muy importante. El evangelista, ¿verdad? Pues son ministros, en esencia, que complementan la obra de los apóstoles, que complementan la obra de los profetas, ¿sí? Porque le enseñan esa doctrina fundamental a los que han sido recién alcanzados por Cristo, ¿sí? Es decir, un evangelista tiene una labor tan importante dentro de la congregación porque son los que le dan la formación necesaria. Claro que están los pastores también, ¿sí? Pero un evangelista tiene este sentido para poder darle esa formación a ese nuevo convertido para su vida personal, pero también para su interacción con la congregación. Es decir, su vida en el día a día, ¿verdad? Como creyente, pero también, vamos a llamarlo así, la vida eclesiástica, ¿no? La vida dentro de la iglesia. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis porque este es un ministerio muy importante, ¿sí? El evangelista. Yo entiendo que luego escuchamos acá, es un evangelista, es que anda por todo el mundo y anda y dice y hace milagros y dice acá y ahora recibe y hacen cualquier cantidad de show y no predican el evangelio. A veces si acaso leen algún versículo y dan algún testimonio y dicen algo por ahí, así, pero
pero no predican el evangelio, no predican la condición del hombre, el arrepentimiento de pecados, la conversión a Cristo. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante que lo ubiquemos. Entonces, un evangelista va más allá, tiene una función muy importante, repito, yo diría de vital importancia dentro de la iglesia, porque es poner cimientos, es dejar en claro el evangelio de la gracia. Muchos de nosotros nos pudimos haber convertido y pudimos haber creído a Cristo. Y sí, Señor, sálvame de mis pecados, pero eso no quiere decir de que yo he puesto mi confianza en Cristo, y eso no quiere decir que yo ya tengo clara la vida cristiana. Eso no quiere decir que yo ya tengo claro los aspectos más esenciales del evangelio, los aspectos fundamentales del evangelio. ¿Sí? Entonces, quienes desarrollan esta labor de poder explicarles desde un principio, ok, has puesto tu confianza así, mira, déjame te explico bien de qué se trata el evangelio. Déjame decirte, para que no pienses de que es de que, pues es que no, es un ejemplo, ¿no? Necesito fe, pero también buenas obras, ¿verdad? Necesito hacer esto, para que entonces verdaderamente el Señor me salve. Muchas veces tienen su confianza puesta en el Señor, pero debido a que no tienen en claro el evangelio, entonces quedan pues como una silla que le falta un par de patas, ¿verdad? O sea, no se pueden apoyar bien, no están bien fundamentados, no están bien cimentados, y por eso vemos un cristianismo tan paupérrimo como lo podemos ver hoy en día. Porque no hay un compromiso con la enseñanza sistemática de los principios elementales del evangelio. El apóstol Pablo es muy claro cuando les dice a los corintios, miren, ustedes les tengo que dar lechita porque no tienen dientitos para comer, ¿sí? Son bien carnales. Ahora, en este sentido están bien inmaduros, no están creciendo, ¿verdad? Bueno, pues han puesto su confianza en Cristo, pero no se les nota, porque no han crecido. Y también el apóstol Pedro es muy incisivo en esto cuando dice, ¿verdad?, de que es importante que nosotros hagamos ciertas cosas que son de acuerdo a la doctrina para que esa salvación entonces sea manifiesta a otros, ¿verdad? El apóstol Pablo también se lo dice a Timoteo, o sea, y Timoteo pues había sido discípulo de él, pero le dice, cuidado con esto, debes de poner atención a esto. Entonces, repito una vez más, quienes desarrollan esta labor son claves en el crecimiento sano. Digan conmigo, crecimiento sano. Porque puede haber crecimiento y no ser sano, ¿verdad? Hay muchos que crecen y crecen bien enfermos, ¿verdad? En algunos de nuestros países, allá en Hispanoamérica, pues México, ¿verdad? Ahora sí que vergonzosamente, pero no sé si está ahorita, si sigue por ahí, pero estaba a la cabeza, por ejemplo, en obesidad infantil, ¿sí? Niños de 11, 12 años ya con problemas durísimos de gastritis, ¿verdad? Y cosas así. ¿Por qué? Pues porque han crecido, pero los padres han sido irresponsables y pues con cualquier galletita que se coma, ¿verdad? Y cómete esta gaseosa, mijo, ahí en la escuela, y cómete estas golosinas y esto que te quita el hambre, y luego ya cuando llegas y te doy cualquier basura de comida o comida chatarra, ¿verdad? Que es lo mismo. Basura de comida y comida chatarra es exactamente lo mismo. Y con eso crecen, pues imagínense. Pero, o sea, porque no tienen una alimentación sana desde un inicio. No tienen un crecimiento luego entonces sano. Y este ministerio es muy importante en eso, ¿verdad? Hay muchos creyentes, repito, que no tienen esto, y pues ocurre que no tienen seguridad en lo que han creído. ¿Sí? No tienen seguridad, y a la hora que necesitan compartir el evangelio, pues se quedan, pues es que no sé, yo creo que sí. Y cuando viene alguna aberración, muchas veces dicen amén, porque no están sólidos en las bases fundamentales del evangelio, de lo que es el evangelio de la gracia.
Y miren, Dios le provee, así como ha provisto de apóstoles y de profetas, ¿verdad? También provee de evangelistas a la iglesia. Esto es muy importante. Cuando una iglesia está creciendo, está floreciendo y los ministerios empiezan a avanzar en ese sentido, mis amados, es una iglesia muy sana. No estoy diciendo muy grande en número. Eso corresponde a Dios. Dios es el que agrega, Dios es el que añade. Pero nosotros somos los que trabajamos. Nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que debemos de ser responsables en la labor que se nos ha encomendado a todo creyente, ¿sí? Y a todo creyente, para aquellos que dicen, no, pues yo tengo 450 años aquí en el Evangelio y todavía no sé cuál es mi ministerio, ¿verdad? Pues, mis amados, predicar el Evangelio, y para eso necesito tenerlo muy claro. Eso es hacia los de afuera, predicarles el Evangelio, pero a los de adentro edificarlos también, bendecir también, ayudar también. ¿Me explico? Y esto es clave, ¿ok? Esto es clave. Miren, los evangelistas, nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, de toda la doctrina del Nuevo Testamento, que ellos enseñaban la palabra, ¿sí? Era un ministerio muy importante en la iglesia primitiva. Y escuchen bien, si ha sido importante para la iglesia primitiva, no debe de ser distinto hoy en día. Eso es algo que luego decimos, bueno, es que eso era allá entonces, ahorita es distinto. Pues la iglesia es la misma porque el Señor es el mismo. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces, que nosotros luego hagamos a un lado, bueno, pues es que antes se hacía así, ahorita no, los evangelistas que vayan por allá o que se vayan a dar la vuelta allá por todo el mundo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no estoy desacreditando a los que salen y que el Señor los llama a hacer eso, no los estoy desacreditando de ninguna manera. Sí me voy contra los que se dicen evangelistas y no predican el evangelio y que enseñan falsas doctrinas. Contra eso sí, con todo, ¿verdad? A eso sí les doy con todo, o les damos con todo, ¿sí? Porque hacen mucho daño a la iglesia. Pero un evangelista, el ministerio evangelista, pues ellos enseñaban, ellos interpretaban las Escrituras, ¿verdad? A quienes necesitaban de esa enseñanza precisamente. Ustedes recordarán a Felipe, ¿se acuerdan con el eunuco etíope allá en Hechos 8, en el versículo 26 y en de los versículos 30 al 35? ¿Se recuerdan de eso? En los del cafecito llegamos a hablar bastante de eso y en otra ocasión lo ampliaremos. Pero pues él escucha, ¿verdad?, a este funcionario leer las Escrituras, es movido por el Espíritu para acercarse y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el otro le dice, ¿se acuerdan? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe le dice, a ver, déjame, te voy a explicar de qué se trata que estás leyendo. El pasaje de Isaías 53. ¿Verdad? Y le predicó a Cristo y aquel le predicó el Evangelio, le predicó a Cristo. ¿Está bien? No predicó otras cosas, no le predicó a la iglesia, no le predicó a su pastor, no le predicó al movimiento, le predicó a Cristo. ¿Ok? Y le dejó ver qué es lo que las Escrituras decían, ¿verdad? Nosotros vayan por favor ahí a 2 Timoteo 4:5, porque es muy probable que Timoteo no tuviera el don de evangelista. Es decir, miren, muchas veces pasa esto. A veces uno no tiene un don, pero es necesario atender la función. Es decir, hay congregaciones que en algún momento, por alguna razón, alguien quedó, algo pasó con el pastor, se murió, ¿verdad? Algo pasó. En términos naturales, se murió y no hay otro pastor ahí, y a veces alguien surge en eso, no porque tenga un llamado para pastorear en ese momento, ¿verdad? Pero es porque está la necesidad de la función pastoral. Pero ahorita voy a llegar un poquito más para allá, ¿sí? Porque es muy importante que entendamos todas estas cosas, porque son principios de operación y para que nosotros ubiquemos la iglesia, ¿verdad? Y que también nos ubiquemos nosotros en función y en responsabilidad a esto. Entonces, repito, es muy probable que Timoteo no tuviera ese don de evangelista, no tuviera ese fuelle que luego tienen los evangelistas, ¿me explico? Por lo que nosotros alcanzamos a ver, era alguien más tímido, más dado a la enseñanza, ¿sí? Y Pablo aquí le anima, ¿verdad?, a que debía atender la necesidad, hacer una función de evangelista sin dejar la función pastoral. En 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú
sé sobrio en todas las cosas, ¿sí? Un sobrio es lo contrario de un ebrio, ¿sí? Un ebrio actúa, pues, quién sabe, como borracho, ¿no? Pero un sobrio está pendiente, no toma decisiones a la ligera, se detiene, es sobrio, está despierto, ¿sí? Está atento. Dice, sufre penalidades. Ya con esto nomás le pega, ¿verdad? Les da el tiro de gracia al Evangelio de la Prosperidad, que dice que un ministro o que un creyente nunca debe de padecer, ¿verdad? Y que si padece está mal. Y Pablo le dice, cuando le dice sufre penalidades, no le está diciendo ve y métete en problemas y ve y métete en sufrimientos. No, es que esos van a llegar solitos. ¿Sí? Es que los tiempos difíciles luego llegan solos, momentos duros llegan solos, penalidades llegan solitas, porque este mundo caído tiene esa característica, fíjense, que todas las penalidades que podamos tener nosotros en este mundo es debido a la naturaleza caída, es debido a que el pecado entró a la creación, pero al principio no fue así, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, es decir, como un ministro, debes que estar sobrio, ¿verdad? Tienes que estar atento en todas las cosas. Debes de saber que vas a pasar tiempos difíciles. Entonces esto es para animarlos, ¿verdad? O desanimar, como lo quieran ver. Si alguien desea entrar al ministerio y quiere entrar a servir y piensa que todo es de color de rosa, ya le voy diciendo ahorita que no. Que de hecho es muy probable, lo más seguro es que se le arrecien penalidades y que se le arrecien dificultades, ¿sí? Entonces, y dice inmediatamente después, haz el trabajo de un evangelista, ¿sí? No le está diciendo, sé tú un evangelista, no, haz el trabajo, toma el oficio que hace un evangelista. Sí, es cierto, predicar el evangelio afuera, pero tomar a los que ya están más chiquitos, que están ahí, ve por ellos, enséñales lo básico, ¿sí? Y dice, cumple tu ministerio. Entonces, miren, esto nos debe de llevar a hacer una reflexión muy profunda, mis amados, en la necesidad que tenemos en discipular convenientemente a los recién convertidos. Esto nos debe de llevar a pensar en eso, ¿sí? O sea, que tengan los principios básicos, lo esencial, y aquí quiero abrir otro paréntesis, ¿sí? Esa es la razón fundamental por la que estamos dedicándole tanto tiempo a la serie Nuestra Declaración de Fe. ¿Sí? En alguna otra ocasión nosotros ya habíamos dado esta serie en las iglesias que pastoreamos en México. Ahorita la hemos hecho ya más grande todavía, se está ampliando, pues eso, ¿no? Estamos ampliando esa base, ¿no? Porque aunque sabemos que muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo en los caminos del Señor, algunos de ustedes a lo mejor no andan muy sólidos en los caminos del Señor, pero ahí andan, ¿no? Y saben del Señor y quieren caminar con Él y se están esforzando y ahora sí que luego andan como Sergio el bailador, ¿verdad? Unos pasos para adelante y otros tantos para atrás, y ahí están como que le avanzo y como que no le avanzo, ¿verdad? Y lo cierto es de que pues no sabemos cuál es el fundamento que tienen muchos. Sabemos el fundamento que tienen algunos, ¿verdad? Porque, bueno, ya el tiempo que tenemos aquí, sabemos nosotros lo que hemos fundamentado. Por eso vemos la necesidad de cavar más profundo de lo acostumbrado para que todos lleguemos y partamos del mismo punto, que tengamos los fundamentos, las claves, lo esencial, y que podamos entonces de ahí sí desplantar las paredes, los castillos, ¿verdad? Lo que van a fortalecer las paredes, las vigas, el techo y seguir construyendo y construyendo. No podemos hacer eso si no tenemos fundamentos sólidos, ¿sí? Y eso tiene que ver con constancia y eso tiene que ver con enseñanza, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una función, escuchen bien, sí es cierto, pastoral, pero esencialmente esa es una parte de un evangelista. Entonces está incluido con los maestros, ¿verdad? Entonces una persona que ha nacido de nuevo, pues necesita ser instruida en la fe, es decir, se le tiene que enseñar desde el nivel más elemental, pero muy completo. Cuando es algo, miren, elemental no quiere decir incompleto, quiere decir elemental, que esto es básico, ¿sí? Que esto es sí o sí.
Es decir, ¿cuáles son un fundamento de mi fe? Es un ejemplo nada más, es para que lo podamos ubicar. Ok, que la salvación inició en Dios, ¿verdad? Que la salvación es de Dios, que Él nos la da por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. No nos la ganamos, no hicimos nada para merecerla, ¿sí? Simplemente nos la da. El hecho de que nosotros pongamos nuestra confianza en Cristo no es una obra, es fe. Y la fe lleva a buenas obras. Eso es algo clave, eso es algo esencial. ¿Están aquí conmigo? Entonces, es muy importante que cada creyente esté muy sólido en todo lo concerniente pues a la doctrina del Nuevo Testamento, que es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces, por supuesto, también que se le pueda dar la interpretación correcta al Antiguo Testamento. Es por eso que, repito, este ministerio es tan valioso y la verdad es que no todos tienen la capacidad y no todos tienen el corazón, ¿verdad?, que entienda la importancia de fundamentar, de cimentar bien a esos bebés en Cristo. No todos tienen ese entendimiento y eso es lo primero que se necesita. Es decir, eso es algo que te consume y dices, tienen que tener esto esencial, sí o sí. Ya más adelante yo ya no sé, ahí están los pastores y los otros maestros que ellos les enseñen otras cosas, pero yo les voy a poner la base, ¿sí? Por eso, dentro de misiones, se van escalonando y hay hermanos que tienen una capacidad impresionante para compartir el evangelio y que tienen una capacidad impresionante. Yo conozco a algunos de ellos, ¿sí? No se los voy a mencionar aquí, pero los conozco y casi chateo con ellos a diario, ¿verdad? Y tienen esa capacidad de establecer doctrina fundamental. El ABC, ¿verdad? Un nuevo convertido, mira, y te enseño estos son los principios básicos, pum, 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 pum. A lo mejor ya no van para allá, ya no van a otros niveles. Está bien, porque cada uno tenemos un llamado distinto. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? No, ok. Entonces, mis amados, no se trata de enseñarle a un recién convertido centrarse, ¿verdad?, en aspectos congregacionales o costumbristas o denominacionales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos, bueno, y voy a tocar un par de aspectos muy concretos, si me lo permiten. Pero, por ejemplo, curso 1A, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, al curso 1A. Ustedes que son recién convertidos, aquí le hacemos así y le hacemos asado. El reglamento de la iglesia es este y el reglamento de la iglesia es este otro. Y por supuesto, entre medio de reglamento y reglamento de la denominación, ¿sí?, le meten algún versículo que muchas veces está terriblemente aplicado, debo decirlo, ¿sí? Pero nosotros así le hacemos, es esto y también aquí está lista de qué sí puedes hacer y aquí está esta otra lista de qué no debes de hacer, tu listas de sís y tu listas de nos. Entonces tú cumples todo y todo va a estar muy bien. Por cierto, es muy importante, debes de ver aquí en este punto que diezmar, ¿verdad? Lo debes de tener pues para que nosotros podamos estar orando por ti y saber que estás diezmando. Porque, oiga, pastor, ¿y si no pongo un sobre y ahí no van a orar por mí? Ah, bueno. Lo que pasa es que esta es la costumbre y así nosotros sabemos por quiénes van orando y nosotros les podemos atender. ¿Me doy a entender? Luego surgen cositas como esas que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo, que son situaciones de hombres, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? O te meten a un encuentro, ¿verdad? De esos por ahí que son de manual jesuita, con una mezcla de regresiones psicológicas, prácticas ocultistas, ¿verdad? Como tanta imaginación tengan los organizadores, ¿verdad? O sea, que va desde degollar a un corderito o llenar de papelitos con el nombre de algún pecado una cruz y después quemarla, hacer tantas cosas, ¿verdad? Hasta jurarle lealtad cual jesuita a sus líderes.
¿verdad? Casi voto de silencio. Tú no puedes decir esto y tu lealtad es para el líder, y si el líder se equivoca, sigue siendo tu líder. Y no debes de hacer esto y no debes de hacer, y tienes que servirle y tienes que darle y lo que te... O sea, hay todo eso, y mis amados, eso no es la iglesia. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza dentro de la iglesia. No sé si estoy claro o lo hago más claro todavía, pero yo creo que con eso ya está bien, ¿no? Entonces no se trata de enseñarles esas cosas. Entonces, pastor, ¿de qué se trata? Bueno, precisamente es de enseñarles los principios bíblicos, enseñarles la palabra de Dios, todo lo principio sólido, todas las cosas que le permitan depender de Dios a ese nuevo creyente, ¿sí? Que lo puedan llevar a afianzar esa confianza en Dios, porque a Él siempre lo van a tener. ¿Sí me explico? Porque habrá cosas en las que nosotros podamos estar solos, ¿verdad? Con respecto a cosas que sabemos que esto no lo puedo hablar con nadie, pero lo hablo contigo, Señor. ¿Sí me explico? Y ya después ya Dios ahí nos va guiando, y ya Dios nos va también, nos va enseñando, y podemos ir también nosotros aprendiendo y abriendo nuestro corazón, y vemos también gente que es prudente y podemos discernir y podemos crecer, pero en principio nuestra dependencia es de Dios, y debemos enseñar siempre todo aquello que lleve a poner la confianza en Cristo, de poner la confianza del creyente en Dios. Porque una de las razones precisamente por las que luego están, pastor, ¿y ahora qué hago? Pastor, ¿y ahora qué hago? Deme una palabra, ore por mí. Y está bien, o sea, para eso estamos, los pastores para eso estamos, para pastorear a las ovejas. Pero una oveja bien educada, lo primero que debe de entender es que en primer lugar vaya a Dios. Y nosotros les vamos a ayudar a discernir esa voz que escuchó, o estoy llorando, pero estoy confundido con esto, pero estoy yendo a Dios. Ok, te ayudamos a discernir, pero en ningún momento tomamos el papel de Dios, porque no somos los vicarios de Cristo, hermanos. ¿Estamos aquí? No somos la voz de Dios para el pueblo. Dios le habla a los suyos. ¿Cuántos son de Dios? A ver, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo ubiquemos. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros vamos a ir a la palabra, vamos a ir en oración, y ¿sabes qué? Es que quiero oír la voz de Dios, ¿verdad? Quiero voz audible. Lee la Biblia en voz alta, ¿verdad? Y pregúntale al Señor, y deja que Él hable a tu corazón y a tu espíritu, y toma tiempo y piensa y medita y métele muela a ese versículo y a ese texto, métele muela, ¿sí? Y entonces puedes preguntar a los pastores, puedes preguntar a los maestros, mira, hermano, aquí traigo esto, ¿cómo ves? ¿Me explico? Y ahí se enriquece todo esto. Pero el punto es que dependan de Dios, ¿sí? ¿Estamos bien? Que dependan de Dios, número uno, pero también que les permitan progresar en el crecimiento de su vida cristiana, para que precisamente no se queden atorados en ese infantilismo que nos menciona ahí en Efesios 4:14, ¿verdad? Tengo un tema que luego se los voy a compartir, es un tema individual, ¿verdad?, que está ahí, que yo le puse el síndrome de Peter Pan. ¿Cuántos ubican a Peter Pan? Era un jovencito que no quiero crecer, no quiero crecer, no quiero crecer, ¿verdad? Y a veces no crecen porque no tienen los elementos. Pero fíjense bien lo que dice Efesios 4:14. O sea, Dios, ser un infante, ser un niño, ¿está mal? No. Pero hay un tiempo para ello, ¿verdad? Hay un tiempo para eso. Hay una etapa, y en ese tiempo, cuando son niños, pues sabemos que piensan como niños. No les podemos exigir que piensen como un adulto preparado. Piensan como niños, pero desde niños los tenemos que preparar para ser adultos. No esperamos que los niños sean adultos chiquitos, pero debemos de prepararlos para que sean adultos, porque como adultos, si Dios lo permite, es como van a pasar la mayor parte de su vida, no como niños. Como niños es un pequeño tiempo, ¿sí?
Ya como lo demás, hay una transición, ¿verdad? De esa niñez, esa juventud, hay esa transición para la adultez. Entonces nosotros debemos prepararlos no para ser niños, no para ser adolescentes, debemos de prepararlos desde niños para que sean adultos responsables. ¿Me explico? Y eso toma un montón de trabajo a los papás, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿ok? Entonces, es por eso que el infantilismo, es decir, cuando se prolonga, ¿verdad? Ese estado infantil, bueno, ya nos menciona que hay problemas y que ocasiona muchos problemas. Efesios 4:14 dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas del error. Por eso dice, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos infantiles. ¿Sí? Pues yo tengo aquí 520 años, yo me convertí cuando Lutero predicó ahí, ¿verdad? No, yo era el monaguillo de Calvino, ¿verdad? Yo andaba ahí con él para arriba y para abajo y ya los que se vinieron para acá, no, yo andaba con John Knox, ¿verdad? Allá en Escocia y acá. Pero sigues bien infantil, ¿sí? Todavía te la piensas y vas a asistir a la reunión la semana que entras y, o sea, tendré, no sé, me explico, cualquier temblorcito y para abajo, cualquier problema, cualquier padecimiento, lona. ¿Me explico? Es porque no están sólidos, porque están como niños y un niño se comporta como un niño. ¿Sí? Entonces voy a leer este pasaje. No es muy largo, son 7, 8 versículos. No me voy a detener en él, no ahora, en otro momento lo necesito tocar esto, no ahora, pero es que describe de una manera impecable la importancia de enseñar la base de la doctrina. ¿Sí? Acuérdense, estamos en los maestros, ¿ok? Estamos poniendo que ubiquemos la base y de la importancia, la necesidad de la buena enseñanza. Primera a Timoteo, vengan conmigo, Primera a Timoteo capítulo 6, por favor. Primera a Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 13 los voy a leer. Yo esta versión que les voy a leer es la Nueva Biblia de las Américas. Si trae Reina Valera va a ser casi lo mismo, pero va a estar más actualizada, es más precisa. Dice, si alguien, ¿quién es alguien? El que sea, cualquiera puede ser. Si alguien, o sea, no me importa el nombre que tenga, aunque tenga un nombrezote, aunque sea bien famoso, ¿está bien? Aunque haga esto, aunque haga aquello, aunque ya se mareó a medio mundo. No, ¿verdad? Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma, es decir, no se ajusta a las sanas palabras, digan conmigo sanas palabras, a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ¿cuáles son las sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad no, ay, yo soy tan bueno. No, aquí la piedad es la vida de fe, que es de acuerdo, que se conforma a lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, enseñó. Para muestra, vayámonos a dar una vuelta a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte o de la montaña, ¿verdad? Ahí está magistralmente descrito. Dice, ya la doctrina que es conforme a la piedad, les dije que no me iba a detener aquí, ¿verdad? Bueno, le seguimos. Versículo 4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Mente depravada quiere decir torcidos, que no piensan bien, ¿sí? que alucinan. La idea que está dando es así como que alguien está con mucha fiebre y tiene mucha fiebre y empieza a disvariar, que no coordina, ¿sí?
Pero aquí que no coordina pero que la causa de que no coordina no es de que le dieron con un garrote en la cabeza, sino que la causa de que no coordina es la maldad en su corazón. ¿Ok? Dice que están privados de la verdad. Ahí está. Que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O sea, la vida que toman como mercancía, la fe de la gente. Pero la piedad, en efecto, dice, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, no está negando aquí el hecho de que lo que dice la palabra, de que el obrero es digno de su salario, de que alguien que trabaja en el evangelio, que alguien que trabaja predicando y enseñando en el evangelio, que viva del evangelio, no lo está negando. Pero dice que va cuando va acompañada de contentamiento. Señor, ahorita tengo, mañana no, tú suples, estás, o sea, ¿lo alcanzan a ver? Dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos, ni los bitcoins, ni nada de esas cosas, no se van a poder sacar. ¿Sí? Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Eso es contentamiento. ¿Verdad? Señor, gracias que tenemos esto. ¿Sí? No le dieron gracias a Dios, no le han dado gracias en estas noches que se bajó la temperatura un montón y que dice, Señor, gracias porque tenemos calefacción, porque tenemos ropa abrigadora y porque no estamos allá congelados. ¿Sí? Porque si nos acostamos así, ahora sí que desnudos, no amanecemos, punto. ¿Sí me explico? Nos hacemos acá como paleta. Entonces, dice, estemos contentos, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Okay? Es decir, aquí ya se está refiriendo no nada más al dinero, que ahorita lo toca aquí en el versículo 10, pero a deseos necios y dañosos. Es que quiero esto, quiero obtener esto, o sea, son deseos desordenados. ¿Qué es lo que hace un deseo desordenado? Cuando alguien se aferra a un deseo, algo que está desordenado, ¿qué es lo que ocurre? Hay ruina, ¿sí? Hay calamidades. Pero dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, la codicia es un deseo desordenado, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y eso es algo que ocasiona la codicia. ¿Sí? Ahora, dentro del grupo, seguimos avanzando. Quedó claro este pasaje, ¿verdad? Está fuerte, pero está muy claro. Ahora sí que nos da una ampolleta intravenosa de Ubicatex, ¿verdad? Con esto. Aquí nos podemos ubicar muy bien con esto. Ahora, dentro, repito, del grupo de creyentes capacitados para la enseñanza, pues están los pastores o estamos los pastores. Y hay una discusión sobre si en el texto de Efesios 4:11, ¿verdad? Cuando dice pastores y maestros, porque menciona y a unos apóstoles y a otros, dice, y a unos constituyó Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Es decir, la discusión, vamos a llamarlo así, entre comillas, por el texto, es si se trata de un solo ministerio, o sea, pastor y maestro, si es uno solo, porque en el texto griego los dos van precedidos por un único artículo que determina el plural. Es decir, no hay a unos pastores y a otros maestros. ¿Sí me explico? Dice, y a otros pastores y maestros. Ahora, lo que pudiera entenderse que una misma persona tiene los dos dones o que es un don doble que consiste en pastor y maestro, porque de alguna manera los pastores tienen que enseñar, ¿sí? Y los maestros, pues al enseñar también se ejerce un oficio de pastoreo que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Con la palabra de Dios. Entonces,
No nos vamos a detener a ahondar en si son pastores y maestros, si son 4 ministerios, ¿verdad? Si son 3 sencillos y 1 doble, o si son 4 sencillos. No vamos a detener por ahí. Eso realmente no tiene caso. Lo cierto es de que a los pastores se les demanda la capacidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Un pastor, escuchen bien lo que le voy a decir, un pastor que no tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios no puede estar pastoreando, punto. Ay, pero es que tiene un corazón para las ovejas y tiene un corazón para esto y va lo que usted no hace, pastor. Pues sí, pero él no enseña. Entonces dale un ministerio que sea de esos de misericordia, de los que ayudan, de los que van y oran por los enfermos. O sea, es cierto que un pastor tiene unas características, que está orientado hacia las ovejas, pero escuchen bien, debe de tener la capacidad para enseñar la palabra de Dios. Y es que la enseñanza, mis amados, no debe de estar en manos de cualquiera, por muy buena intención que tenga el hermanito o la hermanita. ¿Sí? Pues es un gravísimo error, es un gravísimo mal dentro de la iglesia, particularmente en el ala carismático pentecostal. ¿Sí? Es decir, y vamos a empezar por ahí. A ver, que los muchachos, ¿verdad? A ver, los adolescentes. Ah, sí, a esta adolescentita de 14, 15 años, ¿verdad? Ya este otro muchachito, ¿verdad? Denle a los niños, que les enseñen a los niños, que les lean la Biblia, alguna historia bíblica por ahí, y que les cuenten la historia de Sansón, ¿verdad? Y que les hagan hacer un trabajito manual, que los entretengan para que los niños no me molesten cuando estoy en el culto. ¿Me explico? Eso es un gran mal. Yo me atrevo a decir que los que deben de estar enseñándoles a los niños deben de ser los mejores maestros de la iglesia. Como yo les he dicho, los que deben enseñarles a los niños deben de ser los más picudos, los más comprometidos, porque son los que siembran en una mayor medida en un terreno más amplio, de más potencial. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, qué importante es cuando vean cómo se va construyendo, cómo se construye una congregación, se predica el evangelio, se les enseñan las bases, ya están puestas las bases, ahora sí podemos ir a un poco más, ya ubiqué más o menos qué onda con los ministerios, yo veo que tengo este don y empezamos a operar, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Porque eso forma parte de nuestras vidas. Entonces, miren lo que la palabra dice con respecto a esto. O sea, cómo no puede estar en manos de cualquiera la enseñanza. Segunda Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, póngame atención, esto es de lo último que le está escribiendo Pablo a Timoteo. De hecho, es lo último que escribió Pablo y se lo escribió a Timoteo. ¿Sí? Porque él ya no sabía si en los próximos días cómo fue, pero en este momento él estaba esperando. Es decir, ya había sentencia dictada, él ya sabía que iba a morir. Era cuestión de que le llegaran y le dijeran, Pablito, ya te tocó hoy, ¿sí? Y se va a tener misericordia de ti, ¿verdad? Se te va a ejecutar aquí en el patíbulo y vas a tener una muerte honrosa de un romano, ¿ok? No se te va a crucificar, no va a ser de un solo golpe, ¿ok? Entonces, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. O sea, en otras cosas le está diciendo Timoteo, yo no te he enseñado cosas en lo oscurito. No, lo que tú has visto, hemos caminado años juntos, por las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Y tú me has visto que soy de una sola pieza y tú has visto que yo enseño una misma cosa. Eso que tú has visto que yo enseño, dice, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, fíjense bien, hombres fieles, es una característica, fidelidad. De hecho, eso es parte del fruto del Espíritu. Cuando habla de fe, es fidelidad, como ese fruto del Espíritu. Entonces dice, que sean hombres fieles, que el fruto del Espíritu sea bien manifiesto, ¿verdad? O sea, no les puedes encargar la enseñanza, la predicación a alguien que no es fiel, ¿sí? Dice, pero también que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, el ser fiel, mis amados, no basta para enseñar. Debe de haber capacidad. ¿Okay? ¿Estamos aquí? Entonces, ¿es que no todos enseñan? No todos enseñan.
en un nivel. Ajá. En Tito, capítulo 1, versículo 9, nomás denle vuelta ahí a su página, ¿verdad? Está ahí pegado. Dice Tito 1:9, refiriéndose ya aquí a alguien maduro, a un anciano, ¿sí? A alguien que ya está ahí, yo ahorita voy a entrar ahí, que ya está ahí en la iglesia, que está sólido, que debe de enseñar, que puede enseñar, que tiene peso espiritual. Vamos, dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, debe retenerla, ¿sí? No andarle inventando, no andarle poniendo ni quitando cosas, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, fíjense qué importante. ¿Por qué? Porque alguien que está en una posición de liderazgo, déjeme decirlo así, pues vamos a tener la necesidad de exhortar al hermano, a la hermana. Estamos aquí. Y va a tener contradicciones. Entonces, ¿cómo se le debe de exhortar? Ay, es que yo vi la película de esto. Ah, es que sí, yo vi acá y no, yo leí un libro así. Ah, no, a mí me dijeron esto. Con eso, mis amados, lamentablemente, muchas de las congregaciones que se dicen cristianas, una gran parte de su enseñanza no la basan conforme a la sana enseñanza, sino conforme a los libros de su apóstol o de su patriarca, porque ahorita están así, ¿verdad? O del movimiento, o que ya vieron esto acá, o ya sacó este tremendo libro, está tremendísimo, vamos a enseñárselo a la iglesia. Uy, fue una tremenda revelación de Dios, hay que enseñarlo para que toda la iglesia, y puede haber una buena intención de compartir algo bueno, pero esa no es la regla, mis hermanos. Por eso es lo importante de la fidelidad a la palabra de Dios en la enseñanza, ¿sí? Para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Okay? Si no tengo eso, no soy capaz de hacerlo. Punto. Lo voy a dejar peor. Lo voy a dejar más confundido. Y eso es lo que pasa muchas de las veces. Ay, hermana, pues fíjese que yo tuve así y yo no sé, tuve esta situación ahí con mi esposo, ¿verdad? Usted quería, ay, no le haga caso. No le haga caso. Mire, yo vi la predicación que decía, en una predicación, decía, ¿cómo decía? Bueno, no me acuerdo cómo decía, pero sí decía, no, usted mándelo a volar. Porque luego se ríen de nervios, ¿verdad? Porque luego así pasa. Y luego se da cada consejo que dices, esto no salió de las escrituras, ni siquiera, esto salió de quién sabe dónde. ¿Estamos aquí? Entonces vean qué importante. Entonces, qué importante que de esto, dentro de la operación de la iglesia local, ¿sí? Porque, mis amados, la estabilidad y el bienestar que la iglesia necesita, para descansar es precisamente eso, ¿sí? En la fidelidad de los pastores y de los maestros, de enseñar conforme a lo que los apóstoles y los profetas han establecido. No enseñanzas propias. No es que yo soy maestro y yo vi y yo descubrí y, a ver, cuádralo, ¿verdad? Cuádralo con la enseñanza apostólica. No, pues es que no cuadra, no, pues entonces pues es un rollo tuyo, pero eso no lo puedes enseñar en la iglesia. Es decir, nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, como evangelistas, es ceñirnos a la enseñanza establecida, como ya lo vimos, por los apóstoles y profetas. Y no los apóstoles y profetas que se dicen, que se autonombran ahorita. No, me estoy refiriendo a los 12, ¿sí? Y Pablo. Ya vimos eso, no me voy a detener ahorita por ahí. Entonces hoy, pues los maestros llevan a cabo, hay muchos maestros dentro de la iglesia, muchos maestros de la palabra que son una bendición, ¿verdad? Ya no son maestros que escriben inspirados como las escrituras, pero que escriben disertaciones o que escriben sobre algún tema muy bíblico y que nos ayudan a entender aspectos muy profundos, ¿verdad? En algunos casos con mucha sencillez, pero con mucha profundidad, ¿verdad? Temas bíblicos, y hay excelentes maestros en eso. Hay maestros que luego te agarran una piedra y te la hacen interesante,
¿sí? Y dices, ¿de dónde salió esto? Pero vas y ves toda la enseñanza que desarrollaron y es impecable bíblicamente hablando. ¿Sí me doy a entender con eso? Y eso es una bendición, ¿sí? Esa es una bendición. Ahora, yo quiero enfatizar algo que considero importante que nosotros entendamos. ¿Están listos? Y esto es a lo que voy. No debemos de confundir el don de pastor o ese llamado de pastor y de maestro con el oficio de un anciano en la iglesia. ¿Ok? Anciano o supervisor o presbítero de una iglesia, como quieran llamarles, es exactamente lo mismo. Yo prefiero el término anciano, ¿sí? O sea, un anciano no se refiere a alguien que ya está viejito, ¿verdad? No, se refiere a alguien que está muy maduro en la fe, que está muy sólido en la fe, que ha sido probada, que su fe ha sido probado, que su ministerio ha sido probado, que su fidelidad y que su amor para la congregación es evidente para los hermanos. ¿Me explico? Que es evidente, que tiene ahí, que están metidos. Esto es otro nivel, mis amados, ¿eh? Porque miren, esto es esencial cuando se va construyendo en una congregación, ¿verdad? La importancia de crecer y la importancia de nosotros, por ejemplo, los pastores, de ir preparando a otros para el ministerio. Señor, ¿a quién quieres levantar en esto? Porque esta congregación necesita ancianos y va a necesitar diáconos y los que ayudan y los que administran, porque esto va a crecer a pesar del coronavirus y de la nueva normalidad que venga. ¿Sí me explico? Entonces, ¿necesitamos estar listos? No, es que sí queremos acá, oigan, pues necesitamos crecer, hay muchos aspectos, muchas áreas en donde necesitamos enseñanzas para los maestros de niños, para los sugieres, ¿verdad? Cuando Dios mueva ya para el grupo de alabanza, en cada aspecto, como matrimonios, como esto, o sea, necesitamos aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, yo necesito aprender la palabra de Dios? A ver, salúdenme, ¿verdad? En todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, las funciones que hacen los ancianos, pues son muy importantes, mis amados, porque son funciones pastorales, déjenme llamarlo así, en la conducción del pueblo de Dios, para cuidar al pueblo de Dios, para cuidar a la iglesia. Es decir, están ahí pegados a los pastores, están ahí, sean 2, 3 pastores, dependiendo, ¿verdad?, el tamaño de la congregación. Pero es gente que está ahí, que está atento, ¿verdad?, a la iglesia, está atento a los hermanos, está atento también a lo que se está enseñando. A ver, ahí vamos. ¿Sí me explico? Son pilares, son columnas que están ahí dentro de una congregación. Por eso es que Pablo exhorta tanto, ¿verdad?, a tener un cuidado pastoral al rebaño de Dios, a los ancianos de Éfeso. No sé si se acuerdan de eso, pero cuando él se despidió de ellos allá en Mileto, esto está ahí en Hechos 20, en el versículo 28, léanlo todo el capítulo, pero en el 20-28, ¿verdad? Les dice, yo les encargo, yo les demando, ¿verdad? O sea, a la grey, esto es la gente, o sea, la iglesia, no, la gente no les pertenece a ustedes, el Señor las compró con su sangre, le pertenecen a Él y ustedes deben de enseñarles bien y deben de cuidarlos. Y después dice algo terrible ahí, ¿sí? Dice, y de ustedes mismos se van a levantar algunos, ¿verdad?, como lobos rapaces, que los van a arrastrar tras de ustedes. Y eso pasa también. Entonces, qué importante, o sea, eso es escalofriante, es la verdad. Ya luego vean con calmita el pasaje. Pero le hace esa referencia, les hace esa referencia, ¿verdad? Al cuidado, al rebaño de Dios, ¿verdad? A los que el Señor ganó con su propia sangre, cuídenlos, enséñenles bien, atiéndanlos. Y no todos eran pastores, ¿está bien? No todos eran pastores. Se refiere a los ancianos, a los supervisores. También Pedro hace lo mismo, ahí en 1 de Pedro 5:2, ¿verdad? Les exhorta a los ancianos, ¿verdad? Ancianos, cuiden, pongan atención a la iglesia, ¿verdad? Porque pues le vamos a dar cuentas al pastor de pastores, que es Cristo, ¿no? Entonces les empieza a explicar y también a los creyentes les dice, y ustedes hagan caso, ¿verdad? Sí, ustedes pastores y ancianos, échenle ganas, aplíquense, pero ustedes también, ovejitas, échenle ganas y aplíquense. Porque luego ahí nomás no agarran la onda y luego nomás no hacen caso, ¿sí?
Entonces, pues para que la cosa funcione bien y para que todos crezcamos, necesita haber fidelidad en la enseñanza, pero también respuesta en los que son enseñados y compromiso. Entonces, las condiciones bíblicas, ya me estoy perfilando aquí para el final, ¿sí? Las condiciones bíblicas para ejercer un oficio de anciano, pónganme atención en esto, porque esto es muy clave, ¿sí? Las condiciones bíblicas para ejercer el oficio de un anciano no descansa o no se fundamenta en dones, ¿ok? No estoy diciendo, bueno, yo tengo don de sabiduría y oro por los enfermos y sanan, yo debo de ser anciano porque yo tengo este don. No, no descansa ahí. Ya dijimos hace un momento, ¿verdad? Que a todos los creyentes Dios nos ha dado dones espirituales de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tampoco es un don de Cristo, ¿ok? Es decir, un anciano, miren, un pastor es designado por Cristo para la iglesia, pero un anciano no es designado por Cristo para la iglesia, es designado por los líderes de la iglesia local, por los otros ancianos, por los pastores, ¿sí? Es designado para que desarrolle eso como función dentro de la congregación, por supuesto, con el aval de Cristo. Porque tiene el testimonio de Dios, porque tiene el testimonio familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un montón de requisitos que nosotros podemos ver ahí para un anciano y para una anciana también, ¿verdad? Entonces, repito, aquí la condición bíblica para un anciano dentro de la congregación descansa, escuche bien, más bien de lo que nosotros vemos de acuerdo a capacidades y condiciones personales. Porque eso es todo lo que nosotros vemos aquí en la lista de 1 Timoteo 3, del 1 al 16, y lo que le dice a Tito en el capítulo 1, del versículo 5 al 11. Todo eso que le dice tiene que ver única y exclusivamente con capacidades y condiciones personales. ¿Ok? No dice, no, es que el Señor lo tuvo que haber llamado. No, eso es algo que Dios le confiere, por ejemplo, a los pastores y al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo y que ellos puedan designar a los ancianos, a los diáconos. ¿Está bien? ¿Sí está clara esa diferencia, mis amados? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Bien? Bueno, si no, ahí la escuchan luego. Entonces, ya para irnos al final. Entonces, para tratar de entenderlo un poco mejor, un ministerio, ¿verdad? Un don de Cristo, ya repito, está mencionado ya en Efesios 4:11, son llamados por Cristo. Los ancianos son asignados por quienes conducen la iglesia local. Esto es muy importante entenderlo. Y deben de tener una capacidad de enseñar la palabra de Dios, etcétera, que obviamente pues no nacen con ella. Eso se va desarrollando. Entonces, por supuesto, deben de conocer la palabra de Dios para poder conducir a la iglesia y para poder ayudar en una función pastoral, en consejería. ¿Me explico? A eso me refiero con una función pastoral, por ejemplo, para ejercer la disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, porque a veces tienen que ejercer disciplina, ¿sí? Ser capaces de dar respuestas cuando se les pregunta, interrogantes, ¿verdad? Que se tengan pues por medio de la palabra. No estoy diciendo que lo sepan todo, ¿no? Porque nadie lo sabe todo. Pero sí que podamos decir, bueno, ahorita yo no sé esto, pero déjame investigar y a la hora que vengo y te doy una respuesta, pues es clara y es bíblica. ¿Estamos aquí? Esto es esencial. Vengan por favor, 1 Timoteo 3, 2. Ya me estoy yendo ya para casi concluir, ¿eh? Estamos en uno de los finales. Ya después viene el final. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, un obispo, es decir, un anciano, debe ser, o sea, literalmente cuando dice un obispo, literalmente es un anciano, debe ser, pues, irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, dice, apto para enseñar. Y la lista sigue. Pero
quiero que vean cómo todas esas cosas que se mencionan ahí son rasgos de carácter. Y esto, apto para enseñar, es una capacidad, es una aptitud, ¿verdad? Porque hay quienes, miren, yo he conocido tanto pastores como, no, pues es que es un anciano de la iglesia y dices, híjole, pero que empieza por un lado y termina la predicación y nunca sabes de qué habló. ¿Sí? Y eso es muy grave, eso no debe de ser. Entonces es un riesgo muy grande cuando alguien que no es apto para enseñar lo hace. Es muy grave. Hay historias en la iglesia moderna, ¿verdad? Que pues que eso, que se metieron a enseñar cuando no era su don, ¿verdad? Que no era el llamamiento y fue mal, ¿verdad? Porque por la falta de claridad, por la ignorancia, pueden conducir al error, conducen a la confusión. Hubo a mediados del siglo XX, por allá en los finales de los 40, terminando, bueno, lo que les conocieron en América, en Estados Unidos, el movimiento que se llamó The Latter Rain Movement, o el movimiento de la lluvia tardía, ¿verdad? Que hacían tremendas campañas, ¿verdad? Y pasaban unos milagros impresionantes y la gente llegaba y eran campamentos que se hacían y eran carpas impresionantes y muchos se convertían a Cristo, ¿verdad? Y había uno de ellos, ¿sí? Había uno de ellos que se apellidaba Branham. No es Bill Graham, no, ese era Mr. Clean, él era uno de los buenos. No, pero este se apellidaba Branham, ¿ok? Y Dios le había dado una capacidad para operar milagros y para operar sanidades sobre todo. Entonces venía mucha gente, pero él no enseñaba. Él no tenía mensaje, ¿sí? Entonces siempre había otros que predicaban y estaban adorando pero las cantidades de gente, ¿verdad? Yo he visto algunos videos así de que eran miles en carpas impresionantes o al aire libre, pero era cualquier cantidad de gente, ¿sí? Y cualquier cantidad de enfermos, porque llegaban de otros estados de Estados Unidos, ahí en donde estaban con el refuego, ¿verdad? Y unas sanidades impresionantes. Y cuando estaban enseñándoles, él tenía esta capacidad de que Dios le indicaba cuándo orar por los enfermos, ¿verdad? Y dice que se le empezaba le empezaba a doler y se le empezaba a entumir. No me acuerdo si era la mano izquierda o la mano derecha, era un brazo, pero empezaba así, es como que ya Dios va a hacerlo, ¿no? Ya va a empezar ahorita. Ya se habló, ya se predicó, ¿sí? Y venían de milagros impresionantes. Ahora bien, él llegó un momento en que quiso agarrar el micrófono y empezar a predicar. Y todo lo que empezó a hacer era confundir a la gente, ¿sí? Y empezó a hacerlo ahora que no, pues ahora yo voy a predicar, ahora vamos a hacer esta campaña, yo voy a predicar y yo lo voy a hacer, y se desvió en ese sentido. Y los que estaban alrededor de él le decían a él, no, brother, ¿verdad? Porque como eran americanos, pues decían, brother, no, brother, no, tú no eres maestro, tú fuiste llamado para orar por los enfermos, no para enseñar. Y la respuesta, y está registrado en uno de los libros, no me acuerdo cómo se llama, Kennedy creo que se llama el autor, se llama Los Generales de Dios. Son 2 libros hasta donde, bueno, los que yo tengo son 2, Los Generales de Dios, y está en el primero, está él precisamente, ¿sí? Porque está registrado eso. Decían, no, a ti Dios no te llamó para enseñar, a ti Dios no te llamó para eso, tú no eres maestro. Tú eres de los que tienen dones de sanidades, pero tú no eres maestro, tú no eres pastor, tú tú no predicas el evangelio, ¿sí? Qué bueno que tienes cosas básicas. Y él dijo lo siguiente: yo sé que no me llamó para enseñar, pero quiero enseñar. Ay, caray. El orgullazo, el orgullo. Cuando eso llega a nuestras vidas, bueno, sí, yo ya sé que esto está mal, pero lo voy a hacer de todos modos. Eso es orgullo, y lo que viene no termina bien. Y este hombre no terminó bien, ¿sí? Y yo sé que yo estoy diciendo principios que no nada más se aplican a los maestros, se nos aplican a todos nosotros, porque ese es un principio bíblico, ¿sí? Entonces, llevan a mucha confusión. Entonces, vámonos para el final, penúltimo final.
Este grupo, este tercer grupo de maestros, ¿verdad? Pues tiene la tarea de hacer entender a los creyentes todo el cuerpo de doctrina. Así como habla de allá de Nehemías con Esdras, ¿verdad? Que estaban ahí y que dice que los levitas que se santificaron y que tenían un montón de trabajo, pero lo que estaban haciendo, dice Esdras, nosotros hacíamos entender al pueblo la ley, o sea, se las explicábamos, nos sentábamos con ellas, la abríamos, la leíamos, explicábamos, les hacíamos entender. Qué importante es que entendamos las escrituras, porque Dios dice lo que dice, no lo que yo entiendo que dice. Y es muy importante que nosotros tengamos claros qué es lo que Dios dice. Si no entendí, para eso estamos. Para eso están los pastores y para eso están los maestros. Para decir, no, no es así, es asá. ¿Sí? Y no debemos de tener miedo cuando digo, ay, pues a ver, voy a preguntar porque es que no sé si me quedó claro. Mejor soltar la pregunta. 1000 veces mejor. Y salir, si estaba en un error, salir del error. Si estaba bien, pues será afirmada en mi fe. ¿Me explico? Entonces, pongan atención en esto, por favor. El Señor llama y el Espíritu Santo capacita con una habilidad espiritual para desarrollar el ministerio. ¿Sí está claro eso? El Señor llama al ministerio y el Espíritu Santo capacita. Escuchen bien. Pero esto es necesario entender que la capacitación, ¿sí?, mediante el estudio bíblico dedicado, sistemático, es indispensable, mis amados. Y eso es bajo la dirección de maestros. Alguien que dice, no, a mí el Espíritu Santo me enseña. Porque acá en Primera de Juan dice que ya nosotros tenemos la unción, que ya no necesitamos maestros. No está hablando de esto, no está hablando de los maestros, sino sería una confrontación y sería una contradicción directa. No está hablando de eso. No, yo ya tengo la unción de Jehová. ¿Sí? No, yo ya tengo la unción del Santo. A mí ya me tomó el Espíritu. ¿Sí? Ya no necesito que nadie me diga porque yo abro la Biblia y el Señor aquí me da revelación. No necesito maestro. Alguien que habla de esa manera está urgido de un maestro que le quite lo burro. ¿Sí? Que le quite la ignorancia en eso, porque ese nivel de ignorancia, escuchen bien, ha llevado a muchos a desviarse. Y me molesta eso, sí y mucho, porque no es justo. ¿Sí? Es una injusticia muy grande, ¿verdad? Entonces, esa cadena ya la vimos nosotros. Tú escuchaste esto que tú escuchaste, enséñaselo a otros que sean capaces de enseñar a otros. Es decir, esa cadena ya la vimos, ya está en 2 Timoteo 2:2. Ya la leímos hace un momentito, ¿verdad? Hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa es la cadena, lo que oíste de mí. No rollos, no acá, no lo que entendiste acá. No. La plomada que yo te puse, Timoteo, y de eso no te muevas. Sí, porque ese es el evangelio de la gracia. De eso no te muevas. Ahora, observa también, eso mismo enseña a otros, ¿verdad? Y ve que los que sean capaces de enseñar, jálatelos, ¿verdad? Y que enseñen también. Entonces, la enseñanza, ahora sí, final. La enseñanza congregacional, es decir, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza para la congregación, ¿verdad? Está reservada, pues, para los maestros, para los pastores que están pues debidamente formados, preparados en la palabra de Dios, es decir, que hay un conocimiento que es más que básico. ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia en general, ¿verdad? Siempre como creyentes, entonces nada más son los maestros y los pastores los que nos deben de enseñar y los que nos deben de edificar. Pues no, ya lo vamos a ver después en temas más adelante, no es así. La iglesia en general, ¿verdad? Cada uno de nosotros los creyentes, a ver cuántos creyentes hay, a ver, salúdenme los creyentes. ¿Ok? Todos los creyentes en general también deben de contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pasan durante la reunión, durante las reuniones. Miren, si nosotros nos ponemos listos, ¿verdad? Hay cosas que pueden pasar aquí al finalizar, ¿verdad? La exposición de la palabra, los miércoles ahí en la sobremesa, cuando tenemos las reuniones de cafecito, ¿verdad? Y todo esto, ahí se entra y ahí entra una edificación bien bonita y bien sólida,
¿verdad? Dentro del ministerio de la palabra, decir cosas que Dios nos ha visto, ¿verdad? ¿Cómo se ejerce todo eso? Bueno, pues ejerciendo, hay labores proféticas de edificación, de exhortación, de consolación. Eso está ahí en 1 Corintios 14:30. O sea, no está negado, pero tiene que haber un orden. No es, no, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Y yo, no. O sea, es tranquilo. La enseñanza doctrinal, ¿sí? Aquí hay un pero. La enseñanza doctrinal constante debe de estar en manos de los pastores y maestros, quienes deben de establecer la doctrina en una congregación local, una iglesia que está empezando, en una congregación. Escuchen bien. Bueno, evidentemente, como ya lo mencionamos, no es que los apóstoles, no, es que los pastores y maestros y los evangelistas, ¿verdad? Lo que enseñan es lo que los apóstoles y profetas de la Biblia, los inspirados por Dios, los que inspiraron estos escritos, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo que los inspiró, es establecer eso dentro de la iglesia. ¿Sí está claro el asunto? Entonces, concluimos con esto el tema de hoy de los maestros, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para ponerlo por obra, en el sentido de que luego decimos, bueno, pero es que yo no soy un maestro, pero debes de estar a los pies de uno, ¿verdad? Debes de ser pastoreado, debes de ser enseñado, debes de comprometerte con la enseñanza de la congregación. Eso es importante, mis amados. Sí es un deber de los creyentes. Sí es un deber. Y hay mucho beneficio en ello. Y también hay mucho retraso cuando no se da. Y se quedan pues así, infantiles, bonsáis espirituales. Y otra vez, llega cualquier vientecito y se los lleva para acá. Y les pega una arrastrada para allá. Y ya salió esto para allá. Y ya salió esto otro para acá. Y no tienen una opinión bíblica de las cosas, incluso para discernir los tiempos o cómo se deben de comportar de una manera bíblica. Entonces es súper, hiper, mega, archi, requete, contra importante el que seamos enseñados, ¿verdad? Fielmente a la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos tantas gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Y en este tiempo que hemos sido expuestos a tu palabra, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes para que cada una de tus palabras, Señor, cada una de las cosas que tú nos has dado puedan venir y formar parte de nosotros, que puedan formar parte de nuestro núcleo de fe, de convicciones, Señor, al eje de nuestras convicciones, que nuestras convicciones siempre estén bien sólidas en ti, Señor, en la palabra de Dios, y que no se muevan, que el núcleo no se mueva, que el eje no se salga del centro para que no hayan cosas equivocadas, Señor. Así como el alfarero, Señor, cuando pone el barro en la mesa y que está rotando, Señor, que está dando vueltas, tiene que ser puesto justo en el centro, Señor, porque si no se puede trabajar con él. Así queremos nosotros, Señor, que la enseñanza bíblica esté puesta y nosotros no solamente ponerla justo en el centro de las Escrituras, pero nosotros posicionarnos ahí. Nosotros posicionarnos en el centro de la mesa, porque tú eres el alfarero, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados.